Ok, seguimos con la regla del octeto. Imaginen que tenemos esta molécula, ya la han hecho de tarea. Tenemos un nitrógeno que nace con 5 electrones, comparte un electrón más con un hidrógeno formando un enlace, comparten estos dos electrones, con otro hidrógeno comparten otros dos y con este hidrógeno comparten otros dos. El nitrógeno forma 3 enlaces más su par libre, tiene su octeto completo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante señalar el par libre. ¿Qué es lo que pasa si un hidrógeno con carga positiva porque perdió el electrón con el que nació está ahí cerquita? ¿Qué es lo que sucede si el nitrógeno con esos dos electrones que tiene en su par libre decide formar un enlace con ese hidrógeno? Se formaría esta molécula de acá. Ahora, formo un enlace con este hidrógeno, pero ya no son un electrón que yo doy y un electrón que tú das. Los estamos compartiendo, pero los dos electrones provenían del nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan, el nitrógeno sigue cumpliendo la regla del octeto. No hay ninguna falta a esa regla. Solamente que está sacrificando su par libre para formar un enlace nuevo. Entonces, toda la molécula adquiere una carga positiva, muchachos. Si aquí tenemos una molécula neutra y aquí tenemos una molécula positiva, cuando se unen obviamente vamos a crear una molécula positiva. Y lo podemos dibujar también de esta manera. El nitrógeno ahora en lugar de tener su par libre forma un enlace nuevo con este otro hidrógeno y todo esto ahora se convierte en una molécula positiva. ¿Ok? Esto existe, muchachos, esta es una molécula real. Y todo sucede porque el nitrógeno forma un nuevo enlace con este hidrógeno que perdió su electrón. Y de nuevo, este enlace ya no es un electrón tú, un electrón yo, sino que los dos provienen del nitrógeno, pero aún se puede formar un enlace, porque al final de cuentas el enlace son dos electrones. Y lo mismo sucede con esta otra molécula, muchachos. Aquí tenemos esta molécula donde tenemos un oxígeno con dos pares libres. Igual, ¿qué es lo que pasa si se le acerca un hidrógeno que perdió su electrón? El oxígeno le puede regalar un par libre para formar un enlace. Obviamente, ahora ya no va a ser un electrón tuyo y un electrón mío. Ahora los dos provienen del oxígeno, pero se puede formar un enlace. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el oxígeno de pasar a tener dos enlaces y dos pares libres como es lo normal, ahora solamente va a tener un par libre y va a formar tres enlaces. Entonces, muchachos, otra vez, aquí partimos de una molécula neutra y se le está uniendo una molécula con una carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra nueva molécula, obviamente toda ella va a tener una carga positiva. Ahora el oxígeno está formando tres enlaces, solamente tiene un par libre. Eso significa que ahora está de forma positiva. Y también puede suceder de forma inversa. Aquí tenemos esta molécula donde este enlace se los dibujé con electrones normales. Está formando el oxígeno un enlace con el hidrógeno, un electrón del oxígeno, un electrón del hidrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa si le removemos el hidrógeno sin sus electrones? Solamente nos llevamos el puro hidrógeno. Pues ¿qué obtenemos? El hidrógeno con carga positiva porque perdió un electrón y el resto de la molécula con una carga negativa, porque acá teníamos una molécula neutra. Separamos una parte positiva y una parte negativa. Entonces ahora el oxígeno, en lugar de tener dos pares libres y dos enlaces, ahora tiene tres pares libres por este electrón extra que se quedó del hidrógeno. Obviamente, ahora va a tener una carga negativa. Y el hidrógeno, al perder ese electrón que le correspondía a él, ahora adquiere una carga positiva. Todo esto depende del conteo de electrones, muchachos, que no se les olvide. ¿Con cuántos electrones nació el átomo? ¿Cuántos enlaces puede formar? ¿Estamos de acuerdo? Algo que les puede ayudar mucho es lo siguiente.
el oxígeno siempre va a tener dos pares libres y va a formar normalmente dos enlaces. El nitrógeno tiene siempre un par libre y puede formar tres enlaces. Y los halógenos como el cloro o como el bromo, el cloro tiene siempre tres pares libres y puede formar un enlace. El bromo, que es otro halógeno, tiene tres pares libres y puede formar un enlace. Entonces, que no se les olvide todo esto, muchachos. Esto les va a ayudar hasta en química orgánica 3. Oxígeno siempre con dos pares libres y puede formar dos enlaces. Nitrógeno puede formar tres enlaces y siempre con un par libre. Halógeno siempre con tres pares libres y pueden formar un enlace. Si cualquiera de estos átomos sacrifica ese par libre para formar un enlace nuevo, entonces va a adquirir una carga diferente, normalmente positiva. ¿Estamos de acuerdo? Así como en el primer ejemplo, donde aquí el nitrógeno, su par libre, lo sacrifica para formar un enlace nuevo con este hidrógeno que le faltaban electrones. Normalmente, cuando los dos electrones que se comparten en un enlace provienen solamente de un átomo, hay muchas personas que le dicen enlace covalente coordinado, porque solamente los entregó el nitrógeno. No es como estos otros enlaces donde uno proviene del nitrógeno y otro del hidrógeno. Ahora los dos provienen del nitrógeno. Al final de cuentas sigue siendo un enlace covalente, muchachos. Solamente se le pone la palabra de coordinado para indicar que originalmente venían de un solo átomo. Ahora, podemos resolver este ejercicio. Tenemos esta molécula que se llama ion carbonato, tiene un carbono, tres oxígenos y tiene una carga doblemente negativa. Esta molécula existe. Tenemos que escribir su estructura de Lewis, ¿estamos de acuerdo? Las moléculas deben de cumplir con la regla del octeto y obedecer con cuántos electrones nacieron. Pero aparte, nos están indicando que hay una carga negativa. Ok, iniciamos dibujando el carbono unido a tres oxígenos. Si se fijan, en este momento el carbono no cumple la regla del octeto, es el primer paso para crear esta molécula, ¿no? Es la primera forma en la que yo lo puedo hacer para imaginar cómo va a ser la estructura real, ¿sí? Entonces, digamos, este oxígeno forma un doble enlace con este carbono, ahora con estos dos electrones. Vamos a un segundo paso para llegar a la molécula real y estamos aquí. Analizamos los electrones. ¿El oxígeno cumple con su octeto? Sí. ¿El carbono cumple con su octeto? También. ¿Y los otros oxígenos cumplen con su octeto? También. Pero, pues hay que realizar el conteo de electrones. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Un oxígeno siempre va a formar dos enlaces y va a tener dos pares libres. Aquí tenemos que tiene dos pares libres, pero estos oxígenos tienen un par libre, otro par libre, otro par libre, tiene tres, y este oxígeno igual. El punto es que no importa cómo lleguen a escribir la molécula, cuáles son los pasos para que hagan para llegar a la molécula real, van a terminar llegando a esta molécula, muchachos. Y aquí, si tiene tres pares libres este oxígeno y tres pares libres este oxígeno, significa que tiene una carga negativa, que tiene algún electrón de más. Entonces llegamos a esta molécula, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Un carbono, tres oxígenos, pero que tiene una doble carga negativa. Estos oxígenos que tienen tres pares libres en lugar de dos tienen una carga negativa. Entonces, esta es la molécula que nos están pidiendo. Y si lo quieren visualizar de una forma, digamos que teníamos esto al principio, muchachos. Imaginen que al principio teníamos esta molécula. Un carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Aquí me faltó los pares libres. Y
Un oxígeno formando un enlace con un carbono y formando con un sodio, otro oxígeno con un carbono y con un sodio, ¿sí? Aquí obviamente es un electrón mío y un electrón del sodio y un electrón del oxígeno y un electrón del sodio. Pero ¿qué es lo que pasa si el oxígeno le arrebata los electrones y este oxígeno le arrebata los electrones? Vamos a terminar con esta molécula, donde ahora el oxígeno que tenía dos enlaces y tenía dos pares libres, ahora tiene tres pares libres porque ganó un electrón extra. Este oxígeno tiene una carga negativa y este oxígeno tiene una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Que sería lo mismo que acá arriba. ¿Sí? Entonces, también cuando escribimos las estructuras de Lewis, podemos crear cationes y podemos crear aniones. En este caso, el problema era, créame este anión, que tiene un carbono, que tiene tres oxígenos y una doble carga negativa. Entonces, que no se les olvide, si tiene una doble carga negativa, lo que se les está pidiendo es que tiene dos electrones extra, obviamente. Si yo les pido una molécula con la fórmula que sea y les digo tiene una carga positiva, significa que esa molécula que van a dibujar con estructuras de Lewis le falta un electrón, por eso tiene una carga positiva. Entonces, recuerden eso cuando están escribiendo las estructuras de Lewis. Chequen la carga y si es negativa, tiene un electrón extra. Si es doble negativa, tiene dos electrones extra. Si es positiva, le falta un electrón. Si es doblemente positiva, le faltan dos electrones. Y así pueden escribir cationes y aniones imaginando la ganancia o la pérdida de electrones.